Hola, mi nombre es Diego Villarroel, soy ingeniero agrónomo y pertenezco al INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Soy especialista en la temática de agricultura de precisión y a continuación veremos todo lo referido a la sembradora principalmente y cómo está orientada a su regulación, su calibración, sus componentes y terminaremos con el tema de lo que es precisamente la agricultura de precisión en lo que es la regulación de la sembradora. Entonces veremos la sembradora como componente fundamental en lo que son los sistemas de siembra directa. Tenemos que tener en cuenta que la máquina, la sembradora, es un elemento que utilizamos en el campo para distribuir las semillas de manera equidistantes o de manera uniforme sobre la superficie a una uniformidad de profundidad adecuada en función de la humedad del suelo, y de esta manera desarrollamos la posibilidad de que germine correctamente la semilla y obtener un cultivo en condiciones para ser cosechado posteriormente. Pero hay que tener en cuenta algunos aspectos. Tenemos que tener en cuenta que la siembra directa, el sistema de siembra directa, no está solamente pensado desde el cultivo o también desde la maquinaria, sino que es un sistema integral que debemos incluir diferentes componentes y diferentes maquinarias. En este caso tenemos que pensar que para empezar a desarrollar un correcto laboreo en el campo, para comenzar con la siembra, con el trabajo de siembra, debemos partir de una correcta distribución de los rastrojos por parte de la cosechadora. Es decir, que la maquinaria que esté trabajando previo a la siembra va a ser la que me va a dar el pie o las condiciones óptimas para que la sembradora trabaje de manera correcta. Entonces, la cosechadora, de manera integral, va a ser la encargada de hacer una correcta distribución de los rastrojos que queden luego de la cosecha. Eso va a ser muy importante a la hora de que la sembradora va a introducirse en el campo y va a tener una superficie homogénea o muchas veces no homogénea, como podemos ver en algunas de las imágenes, con lo cual afectaría con la profundidad de la colocación de la semilla. Al tener esa desuniformidad, repercute directamente en la profundidad de siembra y en la correcta germinación de esa plántula, con la consecuencia de que hay mayor competencia de agua y de nutrientes y de diferentes aspectos que repercuten en el rendimiento. Pero enfocándonos más directamente a lo que es la sembradora, que es nuestro tema, debemos destacar que tenemos los componentes de una sembradora que componen el tren de siembra o cuerpo de siembra. Dentro de ese cuerpo de siembra tenemos diferentes elementos que me van a ayudar a introducir esa semilla de manera correcta y precisa en el fondo del surco. Entonces tenemos una cuchilla que va a ser la encargada de abrir el surco. Posterior a ella tenemos unas cuchillas también o unos discos encargados de realizar una fertilización en el caso de que lo estemos realizando. Posterior a ello también siguen unas cuchillas por lo general en forma de B, que van a abrir el surco permitiéndome, dándome la posibilidad de colocar la semilla en el fondo del surco. Gracias a unas ruedas limitadoras de profundidad también voy a ir regulando esa profundidad en función de la humedad que tenga el suelo. Y luego, para terminar, hacia el final de lo que es ese tren de siembra, vamos a tener un elemento pisador, apresionador de la semilla, que va a contactarla contra el fondo del surco para que esté en contacto con la humedad del suelo, y un elemento que va tapador de surco, que son las ruedas tapadoras. A continuación lo vamos a desarrollar a cada uno de ellos. Entonces, como primer elemento teníamos las cuchillas de corte, que son las encargadas de hacer la micro labranza en el terreno, que son las encargadas de hacer el corte en el terreno, el corte del rastrojo, el corte del suelo también, y en función de qué tipo de suelo esté utilizando, qué tipo de suelo esté
comprometido en ese momento con la siembra, suelos pesados, suelos húmedos, suelos livianos, van a depender el uso de diferentes cuchillas. Por ejemplo, voy a tener cuchillas lisas para suelos que sean pesados o que tengan mucho contenido de humedad, cuchillas onduladas en toda su superficie, cuchillas con borde liso pero también onduladas, pero las que mayormente se usan en los sistemas de siembra directa son las cuchillas turbo o cuchillas de siembra directa, que tienen una ondulación especial que hacen de que sea perpendicular al terreno y en cierta manera hacen un corte de tijera en función de la profundidad o de la penetración que tenga esa cuchilla, y ese corte en tijera y la profundidad que tenga esa cuchilla le va a dar mayor precisión al corte de los rastrojos. Si genero una mayor profundidad, voy a generar un menor efecto tijera, y si le doy más despegue desde el suelo a la cuchilla, voy a trabajar con mejor acción sobre ese rastrojo que voy a tener en superficie, ese residuo que me dejó la cosechadora cuando pasó antes de realizar la siembra. Entonces, lo comúnmente utilizado en los sistemas de siembra directa hoy en día son las cuchillas turbo o de siembra directa. Posterior a ello, también siguen detallando de lo que es el tren de siembra, tenemos los barredores de rastrojos. Estos barredores de rastrojos son unos discos que también van a estar con forma de estrella, por lo general, con forma de estrella y en forma de V, por lo general, y que le van a ayudar al sistema a despejar esa zona en la cual va a trabajar luego el sistema de abre-surcos. Pero lo que me dejó la cuchilla que pasó anteriormente, estos discos abre-surcos van a realizar una pequeña limpieza, y de esta manera también contribuye a lo que es la penetración del sol y el aumento de la temperatura en esa zona, favoreciendo así una germinación acorde y homogénea para lo que son las plántulas y la correcta germinación de toda la densidad de semillas que hemos realizado a través de la sembradora. Entonces tenemos diferentes formatos con diferentes agresividades sobre el terreno que van a estar dadas en función del cultivo que sea anterior a lo que es la siembra. No va a ser lo mismo realizar una siembra sobre un residuo de trigo, un residuo de soja o un residuo de sorgo o maíz. Voy a necesitar mayor o menor agresividad en los diferentes casos. Entonces, en función de cada uno de esos antecedentes, va a ser el formato del barre rastrojo. Posterior al barre rastrojo, entonces, continuamos con lo que es el tren de siembra. Tenemos una parte muy importante, que es la parte en la cual yo voy a abrir el surco para poder depositar la semilla en el fondo del surco. El objetivo de esto va a ser colocar la semilla al final del surco y ponerla en contacto en las mejores condiciones para que germinen, en contacto con la humedad, que no tenga acceso a lo que es mucha oxigenación, sino que esté bien prisionada. Pero estas abre surcos, los más tradicionales y los que comúnmente se ven en los sistemas de siembra directas, son los abre surcos bidiscos o los abre surcos en forma de V, que están por lo general encontrados, como se ven, como lo vemos en las imágenes. Pero también hay otros desarrollos y otras alternativas, que todo esto también va de la mano de los diferentes tipos de suelos que se dan en el campo. Suelos pesados, vuelvo a repetir, suelos livianos, con humedad, con mayor o menor humedad. Entonces vamos a tener por lo general los bidiscos o encontrados, que van a generar una apertura de surco de mejor calidad, de mejor calidad. Otra alternativa a lo que son los abresurcos, tenemos en el mercado los monodiscos, los cuales generan una mala calidad en la apertura del surco, y también están los intermedios. Ambos no son recomendables en la mayoría de las situaciones. Sí, los abresurcos en forma de B o bidiscos. Una de las problemáticas que se pueden observar
debido al desgaste de estos elementos, es a que generan una W en el fondo del surco. Esto se da porque hay un desgaste en los discos o en sus componentes que hace de que no haya que se genere una forma de V en el fondo del surco. Esta problemática, si bien no parece tan grave, no es así, ya que genera una mala posición de la semilla cuando cae sobre el final del surco y queda en un ambiente desfavorable a la hora de germinar. Por ejemplo, si la semilla es depositada en un surco con forma de V, por lo general uno va a ver que por capilaridad asciende la humedad y entra más en contacto con todas las paredes de la semilla de manera homogénea, favoreciendo de esta manera una germinación excelente o adecuada. En cambio, si tenemos un surco que se generó con forma de W, tenemos que la semilla puede depositarse en diferentes paredes dentro del surco, con lo cual todas las paredes de la semilla no van a recibir el mismo contenido de humedad o la misma capilaridad en función de cómo caigan en esa W que fue generada en el surco. Así que eso es un tema y un tips a tener muy en cuenta a la hora de observar la regulación de la sembradora, principalmente en el sistema de siembra directa y con los abre surcos en forma de V o bidiscos. Siguiendo con lo que es el tren de siembra, tenemos también las ruedas limitadoras de la profundidad, un elemento muy importante que va a estar dado por ruedas que están al costado de los discos que tenemos abre surcos, que me van a dar la profundidad correcta a la cual yo quiero sembrar el cultivo que esté realizando. Obviamente todo va a depender del terreno, de la humedad, del tipo de cultivo. Hay algunos cultivos que requieren que la profundidad sea mayor, otros cultivos que requieren que la deposición de la semilla sea más superficial. Lo importante es tener en cuenta que puedo regular esa profundidad de la semilla a través de estas ruedas limitadoras de profundidad y también le puedo generar una carga constante. Vuelvo a repetir, va a variar mucho del tipo de terreno en el cual estemos trabajando. El ancho de la rueda, el formato que tenga, y todo eso va a contribuir a que la profundidad sea la adecuada para una correcta germinación. Fíjense que la profundidad de trabajo también depende mucho de la cuchilla que comenzó el trabajo, la cuchilla que vimos que cortaba el terreno y que cortaba el rastrojo. Esa cuchilla debe ir no mayor a 1 centímetro de profundidad de diferencia con respecto a las cuchillas abre surco, ya que si van a mayor profundidad voy a cortar la capilaridad, es decir, la emergencia de esa humedad que se va a poner en contacto con la semilla. Lo ideal es que no supere ese centímetro y que quede aproximadamente a una distancia muy corta, ya que de esa manera voy a favorecer la microlabranza, que pueda introducirse la cuchilla bidisco y que pueda depositar la semilla a una profundidad homogénea en todo el terreno. Entonces es importante mantener la carga constante sobre esas ruedas limitadoras de profundidad. Es importante también que la regulación de esas ruedas limitadoras de profundidad sean de manera simple y accesibles, ya que es un trabajo que el operario que va a estar regulando la sembradora muchas veces lo va a tener que modificar en función de las condiciones del terreno, de la humedad o del rastrojo. Por ende va a variar en función de los diferentes tipos de suelo. Trabajos realizados por INTA demuestran de que una máxima carga sobre esas ruedas limitadoras de profundidad pueden repercutir negativamente en un 15% en la disminución del rendimiento promedio de los cultivos. Por eso es muy importante no generar una presión tan excesiva sobre las ruedas limitadoras de profundidad.
ahora, en la actualidad, ya orientándonos al futuro de lo que es la maquinaria, todo lo que es carga sobre los cuerpos limitadores de profundidad y algunos otros elementos de la sembradora ya se están trabajando como, por ejemplo, con pulmones neumáticos y pistones hidroneumáticos que podemos observar en próximas imágenes. Lo importante es tener en cuenta de que si hay una mala distribución de los rastrojos, como se puede observar en la imagen superior, si yo tengo programada una profundidad de siembra de 5 centímetros, si hay una mala distribución de los rastrojos, la profundidad de siembra va a variar en función de esa mala distribución de los residuos de cosecha. Como pueden verse, una correcta penetración me estaría dejando a 5 centímetros y en función de la mala distribución pasaría a 3 o a 1 centímetro, y en algunos casos, si la distribución es muy grosera, la semilla queda en superficie. Entonces fíjense cómo influye la carga sobre las ruedas limitadoras de profundidad en lo que es la emergencia de la semilla y la desuniformidad, en ese caso temporal, de lo que es las plántulas. En el caso de que tenga mayor carga sobre las ruedas limitadoras de profundidad, voy a generar mayor presión y mayor compactación sobre esa suela, sobre esa rueda y sobre el terreno, y le voy a generar compactación alrededor de lo que es la semilla que fue colocada en ese surco en B. En el caso de generar menos compactación, voy a estar generando un microambiente más acorde y más adecuado para la germinación. Fíjense que en las diapositivas, en una primera etapa, cuando todavía no se observa la gravedad de la compactación, la emergencia de esa plántula es similar en ambos casos, pero a medida que el campo, todo el cuerpo de raíces que se va expandiendo en función de la humedad que tiene el terreno y propia también de lo que es el cultivo, se va a ir viendo dificultada y afectada en función de la compactación que tiene a su alrededor, generada por esa presión y por esa excesiva carga en las ruedas limitadoras de profundidad. Siguiendo con otro componente del tren de siembra, tenemos el elemento que me va a ayudar a prisionar la semilla sobre el fondo del surco para que se ponga en contacto con esa humedad que queremos que absorba en las primeras etapas, en las primeras horas, esa semilla para que genere una correcta germinación. Nos vamos a encontrar en los sistemas de siembra directa con elementos como los llamados cola de castor, que es una pequeña colita que está por detrás de las ruedas abre-surco, de los discos abre-surcos, y también hay otro elemento similar que es las ruedas, que también hacen el mismo trabajo, que es prisionar la semilla en el fondo del surco. Estos elementos, tanto la cola de castor como la rueda, va a depender de la superficie del terreno en la cual yo esté trabajando. Por lo general las ruedas son utilizadas en suelos más livianos, más sueltos, y las colas de castor son utilizadas en otro tipo de suelos, más pesados o con mayor humedad, para no generar disturbio en ese surco. También son ayudados muchas veces con un sistema de carga que ayuda a aprisionar, ese elemento contra la semilla. Y también muchos estudios realizados por el INTA demuestran de que si no hay un correcto aprisionamiento de la semilla utilizando este tipo de variables, de dispositivos, se puede ver afectada el rendimiento aproximadamente en un 50%, que es mucho a la hora de observar un rendimiento en siembra directa. Concluyendo y finalizando ya con lo que es el tren de siembra, tenemos lo que son las ruedas que van a tapar ese surco que fue generado, las ruedas tapasurco, que también, volvemos a repetir, van a tener diferentes formatos en función del suelo con el que yo esté trabajando, diferentes tipos de agresividad. Van a tener formatos de estrella, formatos de rueda, todo dependiendo del tipo de terreno y de la agresividad que yo le quiero dar a ese cierre de surco.
que va a ser el encargado de tapar ese surco que fue realizado en forma de V y de prisionar en cierta manera también toda esa tierra suelta que quedó en esa micro labranza y poner sí en contacto firme ya y con poco nivel de oxígeno a la semilla y que se ponga en contacto con la humedad del suelo. Por último, tenemos también a los sistemas dosificadores, que los podemos dividir en dos grandes grupos: la dosificación a monograno y la dosificación a chorrillo, que también a su vez la podemos dividir en dos grandes grupos. Los dosificadores a monograno, que son los mecánicos y los neumáticos. Los mecánicos, que por lo general son a placa horizontal y que trabajan con una precisión que exige de que la semilla sea una semilla calibrada y que tenga un tamaño uniforme en su totalidad, ya que los alvéolos de cada una de esas placas requieren de que se introduzca una semilla por vez. Entonces es muy exigente a la hora de realizar una correcta siembra y utilizando semilla calibrada. Por otro lado, los sistemas neumáticos trabajan por lo general con una placa vertical que de un lado tiene un compartimiento de semillas y por el otro lado generan una succión o generan un soplado de la semilla en diferentes casos, lo cual hace de que esa semilla se adhiera a los alvéolos de esa placa horizontal y que pueda ser depositada luego en el tubo de bajada y en el fondo del surco. Ambos sistemas, tanto los sistemas de placa horizontal como los de placa vertical, mecánicos o neumáticos, tienen dispositivos que ayudan a enrasar, llamados enrasadores estos, cada una de las semillas con el fin de que haya una semilla por vez en cada uno de estos alvéolos y que la distribución a la hora de descargar esa semilla por el tubo de bajada que la va a depositar en el fondo del surco sea de a una por vez. Ahora yendo a los sistemas de chorrillo, son sistemas que no requieren de una precisión de semilla a semilla, ya que el mismo sistema lo dice, que va a generar una distribución en forma de chorrillo a cada una de las semillas. Hay sistemas que son de rodillo acanalado, sistemas de roldana y sistemas de chevron. Por lo general estos sistemas también son utilizados para realizar la fertilización. En el caso de que la sembradora también sea utilizada para realizar una fertilización, estos sistemas son utilizados para fertilizar al mismo momento que realiza la siembra. Es decir, que vamos a utilizar por un lado el sistema a placa o neumático para realizar la siembra y los sistemas a chorrillo para realizar la fertilización. Algo muy importante y no menor es la forma que tenga el tubo de bajada que va a orientar esa semilla a que tenga una caída al fondo del surco de manera adecuada. Por lo general, el desarrollo que tiene la placa hace de que la mejor opción en cuanto a lo que es la velocidad de avance, que por lo general puede rondar entre los 6, 7 y a veces 8 km por hora para una distribución acorde, hace de que el tubo de bajada sea curvo. En este caso, la mejor opción para que la deposición de la semilla sea de manera correcta es la utilización de tubos de bajada con un formato algo curvo, con el fin de que la semilla haga un recorrido sin generar repiqueteos o golpes dentro de ese caño de bajada. Un ensayo planteado a diferentes velocidades y profundidades de siembra fue dividido, por un lado, a una profundidad de 6 centímetros y a una profundidad de 6 centímetros en otro caso. Esto se planteó debido a que el sistema de siembra directa en Argentina, en un 60% aproximadamente, es realizado por un tercero o por un contratista. Entonces, el contratista
debe realizar la mayor cantidad de hectáreas posible en el menor tiempo posible. Por ende, la tarea que realiza o la configuración de la sembradora es a no clavarla tanto, a no darle tanta profundidad de siembra para que la sembradora vaya más liviana y pueda ir a mayor velocidad. Entonces, el ensayo fue planteado en este sentido: generar un ambiente a 6 centímetros de profundidad para un contratista o un productor que no sea tan exigente en cuanto a su tiempo de trabajo, y un sistema de 3 centímetros de profundidad que estaríamos asignándole a un contratista que quiere hacer más hectáreas en menos tiempo. Por otro lado, la velocidad de siembra, que fueron tratamientos que fueron desde 4 km por hora a 9 km por hora. Lo que pudimos observar que la mejor opción es, sin lugar a dudas, llevar a una mayor profundidad de siembra, pero fíjense que el detalle no está dado a una menor velocidad. Uno podría estar asignando una menor velocidad y una mayor profundidad para la mejor opción. Pero el diseño que hoy en día tienen las placas y los caños de bajadas hacen de que la caída de la semilla se dé a una velocidad que esté cercana a los 6, 7 u 8 km por hora. Por eso vemos en los resultados que los mejores rendimientos se obtuvieron a una mayor profundidad de 6 centímetros de profundidad, pero a una velocidad que rondaba en los 6 km por hora. Fíjense cómo repercute negativamente el rendimiento cuando se desclava mayor la sembradora, se le da menor profundidad a esa semilla, por ende la sembradora va a ir más suelta y trabajando desuniformemente, haciendo un planteo de las semillas desuniformes a diferentes profundidades, con lo cual va a repercutir negativamente en el rendimiento. Fíjense cómo baja en gran magnitud el rendimiento al realizar esa configuración de lo que es la profundidad de siembra. Por último, y ya por fuera de lo que es el tren de siembra o el cuerpo de siembra, tenemos las ruedas de mando, que van a ser las que le van a asignar a todo el tren cinemático de cadenas y engranajes las vueltas que tienen que dar para realizar una correcta distribución de la semilla en función de la densidad programada. Estas ruedas de mando son aconsejables a que tengan tacos y que tengan un control de carga. Estas dos variables que acabo de nombrar son muy importantes, ya que van a generar bajo patinamiento en el movimiento de esa rueda, ya que un patinamiento que ronde el 5% afecta de manera negativa en lo que es la densidad de siembra, la distribución de esas semillas. Otro aspecto importante también es a que la distribución o la forma en que estén ubicados los tacos debe ser inversa a cómo están ubicados en el tractor, ya que tienen que generar una tracción negativa para que no haya un patinamiento y que la distribución o la densidad de siembra programada sea la acorde para ese planteo de siembra directa.